capacitación. Ahora empiezan a grabar y dame unos minutos que nosotros a veces chequeamos si hay todavía un ratito para que si hay más gente conectada. Hay 45 recién conectados. Por ahí esperamos unos minutitos ¿De acuerdo? porque eran 190 las personas que están inscritas, 194. Nosotros desde el Instituto de Formación Legislativa le damos las bienvenidas a todos. Ahora Lisandro Miniguiti, que es el presidente, es el director del Instituto de Daniel Albornoz, nos va a dar la bienvenida. Cuando quieras, Lisandro, dar el saludo de bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ivana. Vamos a dar inicio entonces a esta jornada de capacitación. Antes de presentar a nuestra disertante del día de hoy, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las autoridades del Instituto de Formación Legislativa, que depende de la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos, por la colaboración en la celebración de esta segunda jornada para nosotros ya de capacitación que estamos promoviendo a través del Instituto Albornoz de Capacitación y Perfeccionamiento en Derecho Electoral. En rigor, esta es la primera capacitación que realizamos en el marco del convenio de colaboración que no hace mucho suscribió nuestro presidente, el doctor Portela, con la señora vicegobernadora, con la doctora Luani, justamente con la finalidad de promover capacitaciones como las que hoy estamos llevando a cabo. Y en esta oportunidad, justamente hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos hemos convocado a fin de tratar una temática que ha adquirido una gran trascendencia en estos últimos años, como es el tema de la accesibilidad electoral. Simplemente destacar que cuando hablamos de accesibilidad electoral, estamos englobando en este concepto todas aquellas medidas, procedimientos, normas jurídicas que se han ido desarrollando con el transcurso del tiempo a fin de facilitar a un conjunto que es muy importante de personas que por alguna discapacidad o limitación no pueden ejercer en plenitud, digamos, un derecho fundamental como es el derecho al voto. Ejemplo de este tipo de, digamos, de medidas que son inclusivas es la contemplación, por ejemplo, cada vez mayor en los establecimientos educativos del cuarto oscuro accesible, del COA, o la posibilidad, digamos, que tienen este tipo de miembros de estas personas que incluso pueden votar de forma asistida. Pero sin perder más tiempo ya, le voy a pedir entonces a Valentina la introducción de nuestra capacitadora disertante de la jornada de hoy, la doctora Jimena Allende. Bienvenidos a esta nueva instancia de capacitación de la Vicegobernación. A través del Instituto de Formación Legislativa y el Instituto de Capacitación de Derecho Electoral abordaremos la temática de accesibilidad electoral. Esta capacitación tiene como objetivo abordar desafíos y oportunidades para que todas las personas tengan el pleno derecho al voto. Con esto dejo formalmente abierta esta capacitación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la doctora Jimena Allende es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019. Tiene una diplomatura en Derecho Municipal profundizado en el año 2018, otorgada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. También está diplomada en Poder Legislativo y Procedimiento Parlamentario en la edición 2021-2022, otorgado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. También tiene una diplomatura en Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, Grooming, Sexting, Cyberbullying, Sharenting, de la edición 2022, otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Universidad Provincial de Córdoba y la organización Grooming Argentina. También realizó un curso de especialización en abogado de niñas, niños y adolescentes durante los años 2022 y 2023 en el Colegio de Abogados de Córdoba. También está diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Provincial de Córdoba. Dentro de sus actividades académicas, podemos contarles que ha sido capacitadora de honor sobre accesibilidad electoral de la Junta Electoral Municipal en las elecciones municipales del 23 de junio del 2023. También dictó
la clase sobre accesibilidad electoral en la Maestría de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto del año 2023. Asimismo, también dictó esta clase de accesibilidad electoral en la Diplomatura de Derecho Electoral y Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en septiembre del año 2023. También dictó el taller La accesibilidad electoral y el derecho de voto de las personas en situación de vulnerabilidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en octubre del año 2023. Asimismo, dictó el conversatorio Accesibilidad Electoral, el sufragio activo de las personas en situación de vulnerabilidad del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en mayo del presente año. Ha sido, hasta la actualidad, docente a cargo de la capacitación sobre discapacidad obligatoria para la obtención de la matrícula profesional del Colegio de Abogados de Córdoba, desde agosto. También ha sido docente invitada a disertar sobre accesibilidad electoral en la diplomatura en Derecho Electoral profundizado, en su segunda edición, de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Con respecto a su perfil laboral, estuvo de apoyo legislativo en el nivel 5 parlamentario en la legislatura de la provincia de Córdoba durante el año 2013. Fue personal administrativo de la coordinación de la Secretaría Privada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba desde julio del 2014 a diciembre de 2015. Fue asesora parlamentaria en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba desde diciembre del 2015 hasta noviembre del 2023. Fue asesora en violencia familiar y de género del Sindicato Único de Vigilancia, Seguridad Comercial, Industrial, Custodios e Investigaciones Privada de la provincia de Córdoba durante los años 2022 y 2023. Ha sido colaboradora ad honorem de la Junta Electoral Municipal de la Ciudad de Córdoba como profesional responsable de la capacitación Accesibilidad Electoral a las autoridades de mesa y fiscales públicos electorales para las elecciones municipales del 23 de julio del 2023. Desde el 30 de noviembre del 2023 hasta la actualidad es secretaria general de comisiones del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Dentro de su perfil social podemos contarle que es embajadora argentina de la bandera internacional de la discapacidad y superación de diciembre de 2018. Finalizado esto, les comento de que esta capacitación está siendo grabada y que al finalizar la doctora Allende su disertación, se procederá a responder las preguntas que vayan haciendo por chat o bien al finalizar las que hagan verbalmente. Muchas gracias. Buenas tardes, Jimena, te damos la bienvenida. Gracias, el agradecimiento porque, bueno, tan gentilmente nos estás brindando esta capacitación tan necesaria y tan de suma importancia en este momento para toda la sociedad. Te agradecemos desde el Instituto de Formación Legislativa. Y bueno, cuando quieras dar inicio, la inscripción va a estar después en el link dentro del chat, va a estar el link al finalizar la capacitación. Y bueno, como dijo Valentina, después les enviamos por mail, bueno, la capacitación y el material. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ivana, y en tu nombre a todas las personas que han hecho posible esta instancia de formación. Siendo parte del Poder Legislativo de la Ciudad de Córdoba, realmente para mí es un honor, un orgullo poder enlazar junto a ustedes redes de trabajo, de cooperación, de trabajo, principalmente de formación profesional. Yo no vengo a darles una conferencia magistral. Sé que muchos de ustedes pueden ser abogados, muchos otros no. Obviamente, en mi carácter de abogada, en algunos momentos vamos a hablar de algunos tecnicismos, pero la intención del día de hoy es que ustedes se lleven algunas herramientas concretas para que independientemente del rol que ocupen, ya sea como abogados, como empleados, como ciudadanos de la vida, para que la realidad seamos capaces, primero, de analizarla críticamente y en una segunda instancia de transformarla, cambiarla y de mejorarla en pos de las personas. Agradezco la amplia presentación, no me lo esperaba. Si algo que quisiera destacar es que tengo un perfil humanista,
es lo que me nace de corazón, y me gustaría arrancar esta disertación con una frase que a mí por lo menos me cambió la vida para siempre, porque siempre digo que para mí ser abogado es un privilegio y un honor porque tengo que defender con gran vocación y compromiso los derechos de la gente, que es lo más importante que tienen las personas. Pero un día una mamá me dijo, Jimena, vos tal vez no entiendas la importancia que tienen los abogados, los hombres y mujeres que trabajan en el Estado, en las leyes, pues para nosotros los papás y las mamás de niños con discapacidad. Y me quedo reflexionando y la escuché con atención y me dijo, para nosotros los abogados son muchas veces más importantes que los médicos, porque es a través de los abogados que conseguimos un poco de dignidad para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Por qué quiero arrancar con esta capacitación, con esta frase? Porque necesito que nos pongamos por un ratito, por una hora, en la piel de estas familias que durante todo el transcurso de su vida, de las de sus familias, han atravesado una serie de discriminaciones históricas, permanentes, dolorosas, y nuestra formación tiene por objetivo que más allá del derecho electoral, tengamos herramientas para accionar como hombres y mujeres de derecho. Hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, a 42 años de la recuperación de la democracia, digo, qué mejor que haya argentinos que sepan ponerse la camiseta para defender los derechos de la gente que a muchas veces no tiene voz o no tiene la fuerza necesaria para que sus derechos sean verdaderamente garantizados, en un proceso electoral o en donde sea. Me tomé el atrevimiento de arrancar un poco así porque, les repito, esto no se trata de jurisprudencia, ni de un taller teórico, ni magistral, así que los invito tal vez que si alguien tiene en algún momento alguna reflexión o quiere pararme para que volvamos a explicar algún tipo de concepto profundo, lo hagan sin ningún tipo de problema. No los puedo ver a todos, pero sin miedo, por favor, interrumpan las veces que haga falta. Algo que me gustaría aclarar justo en este Día Internacional de los Derechos Humanos es que la Corte lo ha dicho muchas veces, que el derecho a votar libremente por un candidato de la propia elección es la esencia de una sociedad democrática. ¿Por qué digo esto? Porque uno que vota fácilmente, y digo vota fácilmente porque tenemos las elecciones, elegimos el horario más rápido para ir a votar, lo hacemos sin ningún tipo de problema, entregamos el DNI, salimos en 20 minutos, media hora, una hora con la peor de las suertes, no valoramos realmente el ejercicio de lo que es el derecho a ir a votar a una elección. Yo les quiero contar que soy madrina de algunas fundaciones y hay niños, por ejemplo, con síndrome de Down o discapacidad intelectual, que se pasan todo el año preparándose para ir a votar. Algunos con pictogramas, algunos con talleres, con teatro. Y para ellos el día de ir a votar, ¿saben lo que es? Es un día en el que se sienten parte de la sociedad. Es el día en el que se sienten que son uno más, que la gente los ve, que la gente los reconoce. Entonces, de hecho, que nosotros estemos formados, ya sea porque vamos a ocupar una presidencia de mesa, vamos a ser fiscales electorales, delegados, fuerzas de seguridad o simples ciudadanos en una fila, y que ante una situación de discriminación o de ignorancia podamos contribuir al respeto de los derechos y principalmente la dignidad humana, creo que es extremadamente valorable. Así que, ante todo, gracias por su tiempo, porque créanme que después de hoy se van a quedar con algunas cositas prácticas y van a empezar a ver en todos lados situaciones donde van a poder intervenir y se van a animar a hacerlo. Habiendo dicho esto, obviamente que vamos a hablar de accesibilidad electoral, eso es lo que nos convoca. Y en este sentido, una primera gran afirmación compartida por mí es la de Sonia Picado, una gran autora, jurista internacional de Costa Rica, reconocida internacionalmente, donde ella dice que los derechos políticos, donde el derecho de sufragio es el derecho por excelencia, son una categoría de los derechos humanos, con todas las implicancias que esto significa. No me voy a adentrar en esto, pueden buscar muchísima doctrina, pueden buscar en internet sobre Sonia Picado y sobre la evolución que ha ello hecho en este pensamiento. Particularmente el día de hoy, sí vamos a analizar dos instrumentos de alcance regional e internacional que son tan importantes como nuestra Constitución Nacional Argentina, independientemente del lugar en el que nos encontremos. Yo estoy en Córdoba, pero es tan importante para un cordobés como lo es para alguien de Entre Ríos, de Buenos Aires, etcétera. Entonces sepan que vamos a aplicar aquellas normas de derechos humanos internacionales que tienen, de hecho, sea de paso, jerarquía constitucional. Una cosa que me gustaría por ahí destacar es que a nivel mundial este tema del derecho electoral, que por ahí no está como marketingizado, entre comillas, si existe la palabra, o si se me permiten, no es algo de lo que sepamos mucho los abogados, ni que seamos especialistas, es un campo muy específico dentro del derecho,
creo que hay que hacer una pausa y decir que ya en Estados Unidos, desde el año 1880, 86 más o menos, ya la Corte decía que este derecho a votar, este derecho de voto, es el derecho de los derechos. ¿Por qué? Porque justamente ningún derecho en un país libre es más importante como el hecho de hacerse oír en una elección en la que estamos eligiendo a la persona que nos va a proponer cuál va a ser un Estado en el cual obviamente nuestros derechos podrán o no ser garantizados, se verán o no menoscabados. Esto está presente en el transcurso de la historia de la humanidad, la importancia que tiene el derecho del voto. Por ejemplo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el voto Miñone, decía, y esto también es importante y lo destaco, no nos quedemos solamente con que el derecho a votar libremente, con autonomía y libertad, es importante para la persona que quiere votar, ejemplo, persona con discapacidad, sino que tiene un carácter colectivo, y ahí nos interpela a todos como ciudadanos, porque lo que nos dice esta Corte Suprema en el voto Miñone es que todo el andamiaje institucional de la sociedad está sentado en que ese derecho efectivamente sea ejercido por estas personas. Ahora sí vamos a entrar en el primer gran instrumento, que tampoco me voy a adentrar demasiado porque lo pueden buscar en internet, hay muchísima información al respecto, está redactado de una manera muy sencilla y de fácil comprensión. Estoy hablando de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para aquellos que somos abogados y para aquellos que no, este documento es lectura obligatoria. Y les voy a contar algunas razones de por qué considero que es lectura obligatoria. Miren, en el año 2001, las Naciones Unidas, en su Asamblea General, dijeron, che, tenemos que generar algo, un instrumento nacional, internacional, que haga algo a favor del colectivo de las personas con discapacidad. Las mismas Naciones Unidas reconocieron que había derechos de personas con discapacidad reconocidos en un montón de normas nacionales, provinciales, municipales, internacionales, pero de escaso cumplimiento. Entonces, la misma comunidad internacional dice, che, nos agrupemos y empecemos a elaborar una norma internacional de alcance internacional. Al año siguiente, de haberse tomado esta decisión política internacional, al año siguiente ya había 189 estados, para que ustedes vean la trascendencia que tuvo esta decisión política de avanzar. Y lo más importante de esta convención es que está redactada, ha sido parte fundamental, el corazón de las personas que intervinieron y redactaron esta convención han sido las propias personas con discapacidad. Es por eso que esta convención, hay una frase que tal vez algunos la hayan escuchado o la pueden leer, que se llama nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué significa esto? Y es un concepto que lo veremos en el transcurso de la tarde, que tiene que ver, che, si vos vas a legislar sobre mis derechos, yo soy una persona con discapacidad, mínimamente yo tengo que validar que la medida que vos estás adoptando a mí me beneficie. No alcanza con que seamos ciudadanos de buen corazón, formados institucional y profesionalmente, sino que hay que validar, esta es una palabra técnica, hay que validar aquellas medidas que nosotros querramos adoptar. A mí no se me puede ocurrir cómo hablarle a una persona ciega, por ejemplo, con discapacidad auditiva, una persona sorda, etcétera. Yo tengo que tener un ida y vuelta y que me diga, a mí esto me funciona, a mí esto no me funciona. Eso es validar una medida. Esta convención de la que yo les hablaba, para que sepamos y nos pongamos en contexto, se aprueba en el 2006, en el 2008 entra en vigencia, pero es en el año 2014 que en Argentina, acá está el dato, es o tiene jerarquía constitucional. Es tan importante como es la letra de nuestra Constitución Nacional para todos los argentinos. ¿Qué me gustaría destacarles de esta convención? Que lean el artículo 1, creo que es un muy buen resumen porque nos habla de cuál es el propósito de esta convención y que tiene que ver justamente con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y que lo que se plantea es la igualdad o la condición de promover las condiciones de igualdad para que las personas puedan con libertad gozar de esos derechos y obviamente que se respete su dignidad humana. Parecen palabras muy bonitas, ¿no? Pero en el transcurso de la tarde vamos a reflexionar y les voy a hacer algunas preguntas de qué significa en un proceso electoral aplicar una medida de accesibilidad electoral que garantice que se está respetando la dignidad de las personas. Ya veremos que muchas medidas son adoptadas
con buenas intenciones, algunas veces con algo de ignorancia, pero que no respetan en lo absoluto la dignidad de las personas. Sobre esta convención, yo quiero darles, sí, ahora un gran concepto que necesito que lo comprendan, lo vamos a explicar las veces que hagan falta. Este concepto tiene que ver con lo que nosotros entendemos por discapacidad. Antes de darles el concepto, les voy a dar una pequeña reflexión para que sepamos interpretar la información que tengamos de ahora en adelante sobre la discapacidad. Históricamente, ha habido distintas etapas en la historia de la humanidad para caracterizar el modo en el que los seres humanos nos vinculábamos con la discapacidad. Académicamente, se le ha nombrado a estas maneras de vincularnos con la discapacidad como modelos. Ustedes en Internet van a escuchar o van a leer sobre los modelos de la discapacidad. ¿Qué es esto? Esto es un recurso para entender o ponernos unos anteojos para ver cómo nos vinculamos con la discapacidad en un contexto y tiempo determinado de la historia. A grandes rasgos hay tres grandes modelos en la historia de la humanidad. El primer gran modelo es el modelo de la prescindencia. ¿Qué es esto? La persona que tiene discapacidad no tiene derecho a vivir. Prescindo de la persona con discapacidad, no me importa la persona con discapacidad. ¿Saben cuál es el ejemplo del modelo de la prescindencia? Los ejemplos. Uno, por ejemplo, los espartanos. ¿Quién no ha visto una película o ha leído alguna historia sobre los espartanos? Bueno, yo les cuento que los espartanos, cuando nacía un niño o niña con discapacidad, lo tiraban del monte, porque era inútil. Les cuento también que en la época de Hitler, cuántas películas hay sobre el nazismo, hubo una operación muy importante llamada Action T4, en la cual Hitler mandó a matar, a asesinar, a acribillar a las personas con discapacidad porque consideraba que no tenían derecho a vivir. Y yo acá hago una pausa y me pregunto, ¿cuántos de nosotros, yo tengo 32 años, ¿a cuántos de nosotros los profesores de historia, los profesores de derecho, los que somos abogados, nos enseñaron esto? A mí no me lo enseñaron. A mí nadie me enseñó a pensar y a estudiar la historia con perspectiva de derechos humanos. Miren ustedes, si no será importante, cuando analizamos la historia, observarla en función del contexto que reinaba en determinado momento. Este es el modelo de la prescindencia. Lo que ocurrió con el devenir de la historia es que hubo guerras mundiales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, ¿qué fue lo que ocasionó esto? Miles y millones de heridos. Entonces las grandes potencias del mundo se encontraron con un problema ya, económico y poblacional. ¿Qué hacemos con estos hombres y mujeres que valientemente fueron a la guerra, dieron su vida y han vuelto con discapacidad? Ahí nace esta concepción médico-rehabilitadora. Concepción médico-rehabilitadora. ¿Por qué soy enfática en esto? Porque hay mucha norma en Argentina que todavía en el año 2024 se redacta como si estuviéramos en este modelo médico rehabilitador, o mejor dicho, no se reforma legislativamente como si este modelo médico rehabilitador fuera el vigente. Esto ya veremos ahora que no es así. ¿Qué era este modelo médico rehabilitador? Bueno, ya no es que prescindimos de la gente con discapacidad, no, tenemos que recuperarla. Hay que darle un tratamiento, hay que curarla para que sean productivos en la vida y en la sociedad y para que devolverlos a la sociedad y que sirvan. Todo este concepto utilitarista. Entonces, ¿qué nace en esa época? El tema de la rehabilitación, de las medicinas, de las terapias, este concepto asistencial, que la persona es algo que hay que curar. Este modelo, ¿saben cuándo termina? Termina con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como les comenté, entró en vigor en el año 2008 a nivel mundial y tiene jerarquía constitucional desde el año 2014 en Argentina. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan abismal el cambio de mentalidad que supone este modelo, que ahora ya no vamos a decir, che, la discapacidad es sinónimo de persona. O sea, vos tenés una discapacidad, vos no sos Juan Pérez, vos sos síndrome de Down. Ya no sos el sinónimo de tu diagnóstico, sino que ahora, con esta convención, las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Ese es el cambio trascendental que trae a nivel argentino y a nivel mundial la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habiendo hecho este gran paréntesis, vamos ahora a qué es la discapacidad. La discapacidad, en función de esta convención y de esta manera de entender el mundo de la discapacidad como una persona con sujetos de derechos,
la podemos definir de la siguiente manera. Antes, en el modelo médico rehabilitador, la palabra deficiencia era sinónimo de discapacidad. Se confundía la persona con el diagnóstico. Ahora, en el modelo social de la discapacidad surge de la suma de dos cosas, para hacerlo simple y metafórico. Tiene que haber una deficiencia que puede ser, escuchen bien, visible o invisible, temporal o permanente, esta deficiencia que tiene la persona, pero tiene que haber algo más de esta deficiencia. Tiene que haber una barrera en el entorno. ¿Qué es el entorno? La sociedad. Y acá viene el resultado. Esta deficiencia que interacciona con una barrera en el entorno que impide la participación plena de la persona en condición de igualdad, que le impide gozar de sus derechos igual que el resto de la gente. Para que lo entiendan, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy usuaria de silla de ruedas. Yo, usuaria de silla de ruedas, en mi casa, les digo, ¿saben qué? Tengo una casa de 3 pisos, que tengo ascensor, que todas las cajoneras, todos los estantes de mi casa están a mi altura, no preciso que nadie me esté sacando algo de arriba que yo pueda con mis manos obtener. Está totalmente adaptado el piso, las puertas son lo suficientemente anchas para que yo me pueda mover con absoluta autonomía. Yo, en mi casa, aunque tengo una deficiencia motora o física en el desplazamiento, yo en mi casa no tengo discapacidad. ¿Por qué yo en mi casa no tengo discapacidad? ¿Cuál es el derecho que yo no estoy pudiendo gozar? ¿Cuál es la barrera que estoy encontrando en mi casa? Ninguna. Ahora bien, si esta deficiencia que yo tengo en el desplazamiento, cuando salgo de mi casa la vereda está destruida, o está repleta de materia fecal de los animales, o basura, o pañales, o el colectivo que necesito para ir al teatro, para ir a votar, no tiene rampa, o el que tiene rampa pasa cada 3 horas, o si necesito subirme en un taxi, pero el taxi no quiere levantar a la persona con discapacidad porque no le entra la silla de ruedas, y puedo seguir 1 hora, ¿eh? Ahí sí tengo discapacidad. Pero escuchen bien lo que digo, no soy discapacitada, tengo discapacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay algo que les pido de corazón que tomen conciencia, es que las personas no son discapacitadas ni inválidas. Las personas tienen discapacidad, las personas están en situación de discapacidad. Esas son las dos maneras respetuosas y dignas de hablar de una persona que tiene discapacidad. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O volvemos con el tema de, los voy viendo con la cámara, del tema de la definición de discapacidad? Bueno, veo que me hacen bien con las caras. Seguimos. Por ahí un poco para adentrarnos ya en lo que tiene que ver con la accesibilidad electoral, es importante decirles que la DINE, que es la Dirección Nacional Electoral, también lo pueden encontrar esto en internet, no se preocupen, ha reconocido que hay barreras en el proceso electoral. Y la misma DINE define cuáles son estas barreras y da ejemplos. Por ejemplo, barreras comunicacionales. ¿Qué sería esto? Un debate público donde no hay lengua de señas. Vamos a otro ejemplo, una barrera arquitectónica, escuelas donde no haya rampas o donde no haya barandas o donde haya solamente escaleras y no haya ascensores si son más de 2 pisos, etc. Otro tipo de barrera, por ejemplo, es la de los mecanismos de votación, que acá sí me voy a tomar el atrevimiento de dar una pequeña reflexión. Bueno, los mecanismos de votación, por ejemplo, la tan comentada hoy, boleta única de sufragio, que ustedes saben que se aprobó una ley a nivel nacional. En el diseño de esta boleta única de sufragio se abren muchos interrogantes que no están resueltos hoy porque si bien está reglamentada esa ley con muy poquitos artículos, no tenemos una boleta para hacer el check, para hacer el control de si es o no es esa boleta accesible electoralmente. Pero ¿qué sería una barrera, por ejemplo, en el mecanismo de votación? Que no haya ningún tipo de material en braille, para que una persona ciega, si quisiera, utilice una plantilla en braille para colocar sobre la bus. Otro mecanismo sería que no haya ningún tipo de servicio de intérprete de lengua de señas a disposición de los presidentes de mesa, que si se topan con una persona sorda que no sabe, no se puede comunicar a través del habla o la escritura,
esa persona tal vez no pueda votar si no nos damos a entender. Y por último, no menos importante, y creo que esta nos interpela a todos, son las barreras socioculturales. ¿Qué tiene que ver con esto? A mí no me sirve que haya un tribunal electoral extremadamente eficiente, capaz, profesionalizado, si después los delegados nacionales, los fiscales partidarios, los presidentes de mesa, no saben tratar con dignidad a las personas, no saben sobre cómo respetar sus derechos humanos y vulneran en la práctica cuando tienen que permitir que una persona vote, le faltan el respeto. ¿Con qué tiene que ver esto prácticamente la barrera sociocultural? Una cuestión estrictamente de capacitación, pero para mí, y me hago cargo de lo que digo, de humanidad. Habiendo dicho esto, les recomiendo que lean dos artículos, no los vamos a leer porque son muy largos, es el artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla de los derechos políticos y de qué manera debe estar presente la accesibilidad en los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y por otro lado, el artículo 27 de una segunda gran norma regional en materia de derechos humanos, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esta convención también es sumamente importante. No nos vamos a detener porque su lectura es muy simple, su redacción lo es para una fácil comprensión. Decirles que este logro de tener el primer instrumento regional en materia de derechos humanos y el primero con alcance casi que internacional, tardó más de 20 años en lograrse. Y en nuestro país, en Argentina, también, al igual que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual de importante que la letra de nuestras constituciones nacionales. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a un interrogante que da mucho que hablar, que les quiero contar solamente un caso, lo voy a hacer muy breve porque daría para hablar fácil 2 o 3 horas de debate. Y tiene que ver con esto de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, principalmente mental, intelectual o psicosocial. Yo he sido presidenta de mesa, he sido fiscal, he sido vedora y me sigo sorprendiendo de que haya personas, abogadas y no abogadas, docentes, etcétera, con o sin formación, que creen que el día de la elección pueden ocupar el rol de los jueces y decidir si una persona que viene con discapacidad intelectual puede o no puede votar. ¿Se puede dar a entender o no se puede dar a entender? ¿Puede o no puede tener capacidad para razonar sobre lo que está por hacer y emitir un sufragio? Me sigue sorprendiendo que haya gente que cree que puede ser jueza el día de la elección. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy fácil que nosotros hablemos y digamos, che, pero para, Jimena, hay gente que cuando va a votar son niños o son adultos electores que realmente no se pueden dar a entender de manera escrita o por oralmente. Está bien, no les voy a decir que están equivocados. Lo que sí les voy a decir como abogada es que la única persona en el derecho argentino que puede limitar la capacidad jurídica de una persona es un juez a través de una sentencia firme. ¿Qué significa esto? Dos aclaraciones muy breves para los que sí son abogados o son familiares de personas con discapacidad. Hay algo que se llama juicio de limitación de la capacidad de las personas. Es un juicio en el que los abogados agarramos y decimos, mire señor juez, en la demanda, esta persona tiene tal discapacidad y no tiene la aptitud para, por ejemplo, manejar dinero, firmar contratos, etc. Pero eso no es que lo inventamos. Eso surge de un proceso de vinculación con la persona con discapacidad y posiblemente alguien de su familia. ¿Para qué se hace ese juicio? Ese juicio se hace para que un juez diga, che, esta persona sí puede manejar dinero, sí puede trabajar, pero no podrá, por ejemplo, invertirlo, no podrá, por ejemplo, firmar contratos, etc. Es un juez a través de una junta interdisciplinaria de profesionales que dirá qué puede y qué no puede. Miren ustedes lo complejo que es que se diga en el caso concreto a una persona si es o no es capaz para votar. Entonces no podemos tomarnos livianamente el hecho de que, no, como no puede hablar y no puede escribir, no, listo, no sabe votar, no, no, chau, 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 no puede votar. Se lo denegamos con una crueldad
que a veces asusta. Les doy un caso, si lo pueden escribir para que lo lean, que para mí es muy contundente desde lo técnico y desde lo doctrinario y desde los argumentos sólidos que hay, que es el dictamen del procurador fiscal Víctor Abramovich Kosarin. Este dictamen está en internet. Si ustedes lo escriben así, lo van a poder encontrar en PDF. ¿Por qué vamos a este caso? Porque les quiero contar un caso para que ustedes vean la importancia. En el año 2000, un hombre es declarado incapaz. En esa época regía el Código Civil de Belez Arce, donde la regla no era la capacidad. Nosotros éramos incapaces, salvo que demostráramos que éramos capaces para algunas cosas. Y más que nada en la gente con discapacidad. A este hombre lo declararon incapaz para todo. Pero este señor, mayor, durante muchos años le denostaba a la gente en la que él vivía en un lugar tipo de asilo, él le decía que quería ir a votar. Él decía, yo quiero votar, voté toda mi vida, quiero votar a presidente. Pero claro, él había sido declarado incapaz en un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Su curadora, en aquel entonces, hace un planteo de rehabilitación para que este hombre pudiera volver a votar. Primera instancia, se lo rechazan. ¿Qué significa esto? No le dieron la razón. Va a la Cámara Nacional, confirma. ¿Qué significa esto? No lo dejan votar. La curadora, independientemente del resultado de esto, lo que hace es un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este recurso extraordinario, independientemente del resultado, viene Víctor Abramovich Kosarin, procurador fiscal, y hace un análisis que realmente no es habitual en el mundo del derecho. Y los pongo en contexto. En el año 2016 se modifica para siempre nuestro derecho argentino, porque entra en vigencia el, entre comillas, nuevo Código Civil y Comercial. En ese mismo año, este hombre, Víctor Abramovich Kosarin, hace un análisis tan espectacular como sorprendente de la gran diferencia que había entre el modelo médico rehabilitador, el modelo social en virtud de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tenía jerarquía constitucional, y el nuevo Código Civil y Comercial, donde él dice que la restricción de la capacidad es de manera excepcional, en beneficio de las personas, en el caso concreto y por sentencia judicial, entre otras cosas. Los invito a que lo lean, porque les va a dar, principalmente quienes ejercemos el derecho o estamos en cargos técnicos, un gran pantallazo del cómo era, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que está vigente. Algunas de las cuestiones, porque estoy viendo la hora, no me quiero extender, yo suelo hablar de más. Algunas cuestiones que hay que tener presentes, por ejemplo, estándares internacionales como las reglas de Brasilia, que son estándares que nos vienen a decir cómo interpretar el derecho, cómo aplicar la justicia a favor de las personas más débiles, nos va a definir quién es la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Algunos ejemplos son aquellas personas que son menores de edad, las personas con discapacidad, las personas, es muy grande el artículo, no me quiero detener en eso, pero no dejen de leer, por favor, las reglas de Brasilia, que nos hablan de las personas en situación de vulnerabilidad y la protección especial que tenemos que tener con estas personas. Para ir ya entrando en lo que tiene que ver específicamente con la accesibilidad electoral y las medidas, que Lisandro muy bien algunas nos anticipaba, me gustaría contarles algo. Esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo previeron la creación de un comité. Este comité internacional está formado por expertos. Lo que hacen estos expertos es recibir informes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, entre otras, de todo el mundo, evalúan esos informes y hacen observaciones de preocupación y generan recomendaciones. Nosotros tenemos al menos 2 informes de este comité respecto de Argentina. Y lo importante es que el último, que es de marzo del 23, este comité expresó su preocupación respecto de este artículo 29, de la aplicación de medidas concretas del artículo 29 de la Comisión de la Convención que yo les dije, que son los derechos políticos de las personas con discapacidad, y entre otras cosas hablaba de que todavía hay legislación que habla de los dementes. ¿Cuántos de ustedes han leído o han escuchado hablar de los dementes? Estoy viendo que la gran mayoría me hace así. Bueno, ¿saben qué es lo que más me duele a mí? Que todos hacemos así con la cabeza, todos asentimos y decimos, sí, tal cual. Pero no, o sea,
pocos somos los que estamos dispuestos a dar los debates necesarios para modificar esas leyes. Parece una soncera reemplazar una palabra, pero créanme que decirle a una persona demente es igual de espantoso que decirle a un amigo o a alguien en sentido de insulto la palabra mogólico. Ya todos sabemos lo equivocado y errado que es esto, lo discriminatorio y doloroso. Otra de las recomendaciones o preocupaciones que hace, dice, a mí me preocupa algo del Estado argentino. Y acá sí, presten atención, que ahora lo vamos a ver. El Estado argentino habla, en la gran mayoría de las normas jurídicas, de este famoso voto asistido, o la posibilidad de asistir a una persona con discapacidad el día de las elecciones. Bueno, ¿saben qué le preocupa al comité? Que esta posibilidad, que a ciencia cierta uno diría, che, pero ¿qué es lo que le preocupa? Si le estamos dando la chance a una persona con discapacidad que vote con alguien de su confianza. Lo que le preocupa al comité es que con esta posibilidad el Estado argentino nunca modifique sus normas jurídicas, nunca implemente accesibilidad, nunca implemente universalidad, ya lo vamos a esperar ahora, el diseño universal, en los procedimientos electorales y que siempre diga, ah, pero ¿cuál es el problema? Total, puede votar con un acompañante, que parece ser lo más livianito, lo más fácil para todos. Eso le preocupa verdaderamente al comité. Habla de otras cuestiones de las que no me voy a detener, los invito a que lo busquen, también está la información pública, quédense tranquilos, porque necesitamos entrar urgente en lo que es la accesibilidad electoral. La accesibilidad electoral, si yo hay algo que me gustaría dejarles como algo que yo he aprendido de la vida, uno piensa que es para las personas con discapacidad, pero la realidad es que la accesibilidad, si bien para algunas personas es absolutamente imprescindible, es necesaria para todos. Y ahora van a entender por qué. Si uno va a la Real Academia Española, cuando habla de que algo es accesible, ¿qué dice? Que la accesibilidad es una condición de algo que hace que sea comprensible, utilizable, practicable por todos los ciudadanos, independientemente de la condición que tenga. Eso, en rasgos generales, es algo accesible. Si yo digo entonces que tiene que ser algo usable, practicable, entendible por todos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es algo universal. Entonces acá parece como que la contracara de la accesibilidad va a ser el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Es una elaboración teórica que ha venido de hace varias décadas a través de un arquitecto, John Macy's, donde él dice que los productos, los servicios, tienen que reunir una serie de requisitos para que sean o tengan el diseño universal. ¿Qué implica el diseño universal y qué implica la accesibilidad? Yo les cuento. Si yo diseño un proceso electoral contemplando los parámetros del diseño universal, no va a haber barreras, porque estoy diseñando un proceso electoral para todos, independientemente de la condición que tengan. Ahora, si yo diseño un proceso electoral y aplico medidas de accesibilidad, lo accesibilizo, implica que las barreras que existen en la sociedad, con esa accesibilidad, yo las derribo. Es una cuestión conceptual. El diseño universal evita las barreras. La accesibilidad las derriba, las elimina. ¿Qué es importante de la accesibilidad? Primero que es un derecho humano, que pocas veces se dice en estos términos. Es un derecho humano que permite gozar del resto de los derechos humanos. Y creo que lo más importante, para ya pasar a las medidas, es entender a la accesibilidad más que nada como una sociedad pensada para todos, más allá del proceso electoral, donde podamos, desde nuestro servicio como profesionales, desde la atención al público, desde hacer una fila en el banco, etcétera, que el servicio, que el producto pueda ser disfrutado, gozado por todas las personas. Eso, a grandes rasgos, es lo que es el diseño universal. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros a la accesibilidad electoral? Lo definiríamos como este conjunto de condiciones o medidas que van a promover y garantizar el ejercicio del derecho de sufragio y la participación política, y acá creo que viene la clave, en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía. Eso es la accesibilidad electoral. Y acá viene algo extremadamente importante, queridos colegas. Uno cuando piensa en la accesibilidad electoral dice,
somos accesibles. ¿Por qué sos accesible? Ah, no, porque tenemos boleta en braille. Somos accesibles porque tenemos un cuarto de votación accesible o cuarto oscuro accesible. Yo les voy a decir, sí, son un poquito más accesibles, pero ahí se abren una serie de preguntas para determinar si somos o no somos accesibles. ¿Qué les quiero decir? Que la accesibilidad debe estar presente en todas las etapas electorales. ¿De qué me sirve a mí que tengamos una boleta espectacularmente accesible si cuando vamos a votar no hay rampas, no hay cuarto oscuro accesible, el presidente de mesa no conoce o no está capacitado para tratar con determinadas personas, se le niega el derecho a una persona con discapacidad intelectual? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Si realmente queremos ser accesibles, es un trabajo muy profundo que hay que hacer desde el primer acto del proceso electoral hasta que termine el acto, hasta la publicación de los resultados, oficialización de las listas y demás. Y este tema de que debe estar presente en todas las etapas electorales es nada más y nada menos pensar la accesibilidad como un camino, donde va a haber una serie de pasos. Y cada uno de estos pasos, a mí me gusta pensarlo como un eslabón de una cadena. Y acá viene, creo que la manera más fácil de comprenderlo. Si yo tengo una cadena y un eslabón se me rompe, esa cadena está rota. Esa persona ya no va a tener igualdad de oportunidades para gozar de su derecho, en este caso concreto, del sufragio activo. Pensémoslo como una cadena donde cada eslabón debe ser necesariamente accesible. Para definir esto de la cadena de accesibilidad, entonces, va a ser un conjunto de elementos, de medidas, de acciones vinculadas entre sí necesariamente, repito, desde el primer hasta el último acto del proceso electoral, que va a permitirle o le va a garantizar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de sus limitaciones. ¿Para qué? Para que puedan ejercer los derechos políticos con autonomía y con libertad. Ahora vamos a lo más importante, que empieza la parte práctica de esta charla. Yo les dije que la accesibilidad, si bien es imprescindible para algunas personas, beneficia a todas. Vamos a ver ahora quiénes son principalmente estos grupos de personas beneficiarias de la accesibilidad electoral. En un primer momento o en un primer lugar, ya lo dijimos, personas con discapacidad. Segundo grupo beneficiario de las medidas de accesibilidad, personas gestantes y o personas con niños. No me voy a adentrar porque no es el momento de debatir en esta sala, pero no son mujeres gestantes. Hay leyes nacionales donde nos hablan de personas gestantes. Entonces, por favor, seamos respetuosos de esa terminología. Lo mismo que persona con discapacidad, no los discapacitados, los inválidos. Tercer grupo, personas mayores. No son los viejitos, no son los abuelos, personas mayores. Esa es la terminología de la Convención Interamericana. Y acá viene el último grupo, y yo creo que no diría que el más importante, pero sí el que más nos va a desafiar el día de mañana. ¿Quiénes son? Son todas aquellas personas que tengan algún tipo de condición, principalmente de salud, que le genere algún tipo de dificultad, ya sea en la comunicación, en el desplazamiento. Les voy a dar algunos ejemplos. Personas en tratamiento oncológico, personas trasplantadas, en diálisis, con cardiopatías, personas con inmunodeficiencia, personas con enfermedades poco frecuentes, y la lista sigue. Pero ¿por qué yo soy y voy despacio? Porque habitualmente uno, en la premura de la diaria, cuando prepara un proceso electoral que los tiempos corren y nunca alcanza para poder llevar adelante todo lo que hace falta, uno siempre piensa en personas con discapacidad, los niños y bueno, los viejitos. Y nos estamos quedando extremadamente cortos. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tengo una amiga con cáncer, fase 4. Para los que conocen del cáncer, la fase 4 en la gran mayoría, y principalmente en el cáncer de hueso, es terminal. Mi amiga no tiene cura. Mi amiga solamente puede acceder a algunas terapias que le reducen su dolor y pueden de alguna manera prolongar su vida. Mi amiga ama ir a votar. Mi amiga fue a votar, habiendo salido esa semana de una quimioterapia, estaba pelada
con un pequeño pañuelito que no le tapaba toda su cabeza, no tenía cejas, hizo una fila de más de 10, 15 personas y absolutamente nadie le preguntó si quería tener prioridad para votar, si quería una silla, si podían colaborar en algo con ella. ¿Y yo por qué les digo esto? No tienen que ser abogados, ¿eh? Ni jueces, ni fiscales, no tienen que ser presidentes de mesa, ni gendarmes, ni delegados, ni nada. Tienen que ser ciudadanos de bien, gente con cabeza, pero principalmente con corazón, con humanidad. ¿Acaso alguno de ustedes cree que no podemos identificar a una persona visualmente con cáncer? La cantidad de hombres que no tienen cejas porque están atravesando un cáncer de próstata o un cáncer de testículos o de pulmón o de colon que es tan frecuente en los hombres. Se los cuento esto para interpelarlos, para que dimensionen el alcance que tiene la accesibilidad electoral. Y avanzo con ustedes. Vamos a las personas con inmunodeficiencia. No soy médica, pero soy de una familia de médicos. Me formé en esto y les puedo comentar que hay remedios o hay enfermedades o condiciones médicas que generan inmunodeficiencia en nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa? Que ante el mínimo bichito, virus, bacteria que ande dando vuelta, si yo tengo mis defensas bajas, mi sistema inmune bajo, me lo agarro y me puedo morir. Para hacérselo y llevárselo a un extremo para que dimensionemos el alcance de la inmunodeficiencia. ¿Qué significa esto? Si vemos a una persona, hombre, mujer, niño o adulto, con un barbijo, si vemos o sabemos de una persona que tenga, por ejemplo, VIH-Sida, que haya sido recientemente trasplantada con un carné, por ejemplo, algunas personas lo tienen, de que han sido trasplantadas, esas personas muy seguramente van a estar atravesadas por una inmunodeficiencia. ¿Qué significa? Ustedes vieron lo que son las elecciones, ¿no es cierto? Que hay muchísima gente, no todos los espacios son aireados, no todas las veces uno pasa, vota y se va, y esa permanencia, perdón, en un espacio tan concurrido, donde puede haber una mezcla de factores, podemos hacer que esa persona, por el solo hecho de ir a votar, fallezca. Además, hay otras cuestiones como la cardiopatía, la diálisis. ¿Ustedes creen que es lindo para alguien tener que ir con una bolsita? Que no voy a decir qué contiene esa bolsita conectada a nuestros órganos e ir a votar. Créanme que no lo es y da muchas veces vergüenza. No porque veamos a una persona joven o entera, parada y que no dice nada, podemos creer que está todo bárbaro y que esperará lo que tenga que esperar. Habiendo dicho esto, ahora viene una primera gran pregunta. La primera gran pregunta es, ¿cómo hacemos entonces los que estamos dentro de una, ya sea junta electoral, tribunal electoral, poder legislativo, cómo hacemos entonces para reducir el alcance de estas medidas de accesibilidad? Si vamos a las leyes nacionales, provinciales y municipales, cuando ustedes ven, por ejemplo, el tema de la prioridad de ciertos grupos vulnerables, se nos habla de esto, de mujeres, de niños, de ancianos, en estas palabras, ¿no? Porque son palabras antiguas. En algunos casos hablan de personas con algún tipo de condición de salud y demás, pero no está en un sentido amplio esto, y personas con discapacidad. Entonces, no nos podemos encorsetar, y esto sí me hago cargo, una reflexión personal, y es mi consideración personal, no nos podemos, ni es recomendable encorsetarnos en una definición de o estos, o estos, o estos, o estos, porque estaríamos cerrando la posibilidad a un gran número de personas que puedan acceder a las condiciones de accesibilidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que me lo ha planteado mucha gente. Bueno, Jimena, ¿cómo hago para saber yo que fulanito, menganito, tiene discapacidad si no es visible? Tiene o fue trasplantado si no tiene el cartel o no tiene un certificado médico. ¿Cómo hago? Bueno, ¿saben lo que la respuesta que doy? En la gran mayoría de los casos vas a tener que confiar. Puede que en muchos casos te mientan, sí, puede que en muchos casos haya gente pícara, con mala intención, que haga mal uso de esto. Pero créanme que en la gran mayoría de los casos va a haber gente que no se va a olvidar nunca en su vida del gesto de humanidad que ustedes tuvieron si los tuvieron en cuenta. Se los puedo garantizar porque lo he visto, yo lo he comprobado. ¿Por qué les planteo lo de la acreditación? Porque cuando fui veedora el año pasado en las PASO y en las nacionales, me encontré con presidentes de mesa que me decían, cuando yo los interrogaba, yo no podía intervenir como estoy haciendo ahora con ustedes. Yo los escuchaba y llenaban un formulario. Me decían, Jimena,
No, si a mí esta persona no me trae el certificado de discapacidad, no vota ni de casualidad. Yo no me voy a arriesgar a que vote el hermano o el fulano o el mengano en su nombre, que yo no sé a quién va a votar, y no saben la cantidad de cosas más que yo escuchaba. Si a mí esta madre no me trae una sentencia que dice que el hijo, se lo juro por Dios, que el hijo es capaz y que se da a entender, no tiene por qué votar, porque va a votar la madre 2 veces. A mí no me sorprendía el desconocimiento, a mí lo que me sorprendía era la falta de humanidad, la manera difícil, dura, discriminatoria hasta cierto punto, en el que se aseguraba que una persona no tenía derechos. Y daba la casualidad que no era gente abogada, porque si no, creo que me hubiese vuelto un poco loca, pero era gente que ni siquiera era abogada. Esto se los digo, ¿saben por qué? Porque tal vez muchos conozcan lo que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Este CUD, quiero que sepan ustedes, que no es un certificado de discapacidad que tienen todas las personas con discapacidad. Esto es un certificado de acceso. Si bien este certificado acredita a nivel nacional que yo tengo discapacidad, no es obligatorio. Escuchen bien, no es obligatorio. Yo tengo una amiga sorda con grandes recursos económicos y una familia hermosa que la apoya y mi amiga nunca sacó el CUD. ¿Por qué? Porque no necesita acceder a determinados derechos o prestaciones a través de este certificado que se obtiene a través de una junta interdisciplinaria que evalúa si tenemos o no tenemos discapacidad. Primero, y lo más importante, no es obligatorio tener CUD. Y acá vamos a lo más triste. No creamos que si una persona no tiene CUD es porque no quiere, o es porque es un vago, o es porque es un burro, como he escuchado un montón de veces de profesionales. ¿Saben por qué? Porque tengo amigos con EPOF. Las EPOF son las enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades que afectan a una persona cada 2.000 habitantes. Imagínense lo que es eso. Y acá viene el dato. Estas personas, para ser diagnosticadas con una EPOF, que hay más de 8.000 en el mundo, tienen que pasar aproximadamente entre 5 y 10 años, entre 5 y 10 años de consultas médicas para llegar a un diagnóstico certero. Están entre 5 y 10 años con distintos médicos que les dicen que no tienen nada o que tienen cierta cosa, después se va modificando, no saben qué tienen. Si estas personas están 10 años para sacar un diagnóstico, imagínense lo que les puede costar a muchos de ellos la vida obtener un certificado de discapacidad. Entonces, no creamos que el certificado de discapacidad nos va a necesariamente decir el número exacto de personas con discapacidad que hay en Argentina. Y si vamos al caso, yo les voy a dar números, tenemos al menos 1.300 millones de personas en todo el mundo con discapacidad. Hoy actualmente, una de cada 6 personas tiene alguna discapacidad severa en todo el mundo. Vamos a Argentina. En Argentina el último censo nos marca que somos 46 millones. De esos 46 millones, la estadística del mundo dice que entre el 10 y el 15 del mundo tiene discapacidad. Apliquemos los números, es muy fácil. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones y medio de argentinos, 4 millones y medio de argentinos con algún tipo de discapacidad. Ahora viene la cifra con la cual van a entender lo que les digo. En Córdoba capital tenemos muchas personas con discapacidad. En Córdoba provincia, si yo voy al censo, podemos hablar de aproximadamente unas 300 a 400.000 personas, más o menos, con el último censo de la población de Córdoba. ¿Saben cuántas personas tienen certificado único de discapacidad en la provincia de Córdoba a julio del año pasado? 101.000. No llega al 31%. Miren ustedes si una junta electoral, un poder legislativo o un presidente de mesa exige sí o sí para una medida de accesibilidad un certificado de discapacidad. Estamos dejando afuera al 70% de la gente. La primera gran medida, ahora sí, de accesibilidad, la primera gran medida de accesibilidad es el cuarto de votación accesible o cuarto oscuro accesible, que nos adelantaba Lisandro. Acá quiero ser bien pragmática. Un cuarto oscuro accesible o un cuarto de votación accesible tiene que ser digno. Ustedes me dirán, no me estás diciendo nada, ¿no? ¿Saben qué? Yo he visto cuartos de votación accesible creados o armados abajo de una escalera donde la gente subía y caía el polvo arriba de la cabeza de la gente con discapacidad o personas gestantes. He visto cuartos de votación accesible adentro, escuchen bien, de un baño que estaba roto. He visto cuartos de votación accesible, ¿saben dónde? En un cuartito de limpieza de la escuela.
Había trapos de piso, palos de escoba, bolsas de residuos. Ustedes se agarran la cabeza, veo algunas caras y dicen, no, no puede ser, ¿no? Sí, les juro que sí. Cuando fui veedora el año pasado, vi un cuarto accesible que tenía, ¿vieron una banqueta larga? Donde uno se sienta como en un asado. Bueno, esa banqueta estaba totalmente pegada e impedía que uno abriera la puerta para entrar al cuarto accesible. Y en esa escuela había gente con silla de ruedas. Digo, no, che, pero le pregunté a los gendarmes, porque yo no podía intervenir en mi carácter de veedora. No, dice, eso sí, lo arman, le pegan el cartel, dice, pero no lo usan nunca. Mira vos, listo, yo tomaba nota. Le estoy hablando que son cuestiones que vienen el año 2023. Por favor, existe. Créanme que existe y que pasa. ¿Por qué les digo esto? Primero y fundamental, ese cuarto de votación accesible tiene que tener, primero, condiciones dignas de edificación y de usabilidad por la persona. Segundo, la puerta de ese lugar tiene que ser lo suficientemente amplia para que entre un hombre, una mujer, una persona con un andador, con una silla de rueda, etcétera. Tiene que ser amplio. Tercero, ustedes pónganse en la cabeza a una persona con movilidad reducida o silla de rueda. Esa persona, para que realmente tenga autonomía y la medida de accesibilidad esté bien hecha, tiene que poder entrar sola, sin nadie. Vamos a suponer una persona usuaria de silla de rueda, va pasando, su silla de rueda, agarra la boleta de votación, hace lo que tiene que hacer, sale. Si a esa persona ustedes la hacen pasar, le tienen que correr la mesa, le tienen que sacar una silla, le tienen que acomodar no sé qué cosa porque la boleta está muy arriba y no llega, fallaron. Eso no es accesible ni hay condiciones de accesibilidad. Nos estamos mintiendo. Por eso yo hablo de la validación. Es que cuando implementemos una medida nos pongamos en el lugar de la persona con discapacidad o traigamos a una persona con discapacidad y digamos, a ver, vos podés, sos autónomo, lo podés ejercer de manera libre. Si en ese check la respuesta es sí, vamos para adelante con esta cadena de accesibilidad. ¿Qué es importante de esto? Saberlo. Tenemos dos opciones con este cuarto de votación accesible o cuarto oscuro accesible. Uno, tiene que ser, yo pongo un pie en el establecimiento de votación y tiene que ser el aula o el cuarto más cercano. No, pero lo que pasa es que al lado está la directora y no quiere, la vamos a poner en la otra punta, no me sirve, no es accesible, nos estamos mintiendo. Tiene que ser en la sala o en el espacio próximo al ingreso del establecimiento de votación. Ahora, ¿qué puede suceder en muchos colegios? Que hay escuelas chiquitas y no hay para un cuarto accesible, que es lo óptimo, y todos los otros cuartos de votación. Entonces, lo que puede suceder en algunos de los casos, que no es recomendable, que en un mismo cuarto de votación funcione un presidente de mesa y además sea cuarto accesible de todos los otros presidentes de mesa. Entonces, ¿cómo funcionaría en la práctica esto? El presidente está laburando. Viene un presidente de otra mesa con su elector, con su boleta de sufragio. En este caso voy a hablar de la boleta única de sufragio. Si no fuese boleta única de sufragio, las boletas partidarias van a estar colocadas adentro, por supuesto. Viene con su elector, el elector se detiene, el presidente de mesa que labura ahí, ¿no es cierto? Se detiene un momento, ingresa el elector, hace uso, o vota, mejor dicho, su uso de la accesibilidad, sale, deposita el voto en la urna, firma el padrón, se terminó, continúa el presidente de mesa que allí estaba trabajando, ¿se entiende? Sí se puede, sí se hace, no es complicado, no hay que ponernos de mal humor, es una cuestión de voluntad y ante todo de humanidad. Primera gran medida. Segunda gran medida, prioridad de atención o prioridad en la votación. Esta segunda medida, todos creemos que la recontra manejamos, que es fácil. Ah, vemos a una persona con un bastón que es ciego, listo, chao, pasa primero. Vemos a una mujer embarazada, una panza, que presumimos que estará de 7, 8, 9 meses, la hacemos pasar. Yo les voy a dar un caso. ¿Qué harían ustedes si tienen a una mujer embarazada, a un adulto mayor, una persona mayor de 80 años, a una persona ciega, a una madre con un niño con autismo? Toda esa gente en la misma fila de votación. ¿Con qué criterio aplican la prioridad? Bueno, yo les voy a decir con qué criterio. Primero, sentido común. Segundo, humanidad. No me voy a cansar de decírselos. Miren el caso. Uno podría decir, pasa la persona con discapacidad. Yo tengo un amigo ciego que fue selección argentina de los murciélagos, que han ganado 2.000 millones de torneos, trofeos y copas y medallas de oro en el mundo. Es perfectamente capaz
y puede esperar no solamente un minuto, sino 3 horas si él quisiera parado porque tiene mucho estado físico, pero es ciego. Tal vez haya una mujer embarazada, una persona gestante, que a lo mejor les dice, che, estoy embarazada, pero ustedes no le ven una panza muy marcada. ¿Qué van a decir ustedes? Ah, no, me está mintiendo. ¿Y qué pasa si es una mujer que está con un estado de embarazo riesgoso y no puede permanecer parada más de una horita e hizo el esfuerzo para ir a votar? Sigo. ¿Qué pasa si es una persona que ustedes no ven nada? O sea, no ven que tiene discapacidad, no ven nada, pero es una persona que está atravesando un VIH-Sida. No se van a enterar, se los puede decir. ¿Cómo hacemos entonces? Es la pregunta. Bueno, ¿saben cómo hacemos? Hablando con la gente. Para eso es necesario que en las capacitaciones los equipos que van a estar el día de la elección sepan que hay que trabajar en equipo. Para eso está el presidente de mesa, el vicepresidente, el delegado nacional, los gendarmes, los fiscales partidarios. Hablemos con la gente. De esa manera, ¿qué vamos a hacer? Mire, señor, usted es ciego, lo estamos percibiendo, tenemos una persona en esta situación, ¿usted podrá esperar un ratito? O al adulto mayor, que a lo mejor tiene 80 años, pero se encuentra en perfecto estado y no quiere votar antes que el resto de la gente. La gente tiene que elegir. Acá en la prioridad de elección, la gente tiene derecho a elegir, igual que en el cuarto de votación accesible, que es algo que no les dije. No obliguemos a la gente a votar en el cuarto de votación accesible. Es un derecho, no es una obligación. Hay mucha gente que se siente de alguna manera por su discapacidad o condición médica discriminada. Entonces no van a querer hacer uso tal vez de un espacio en el que todos estamos viendo que esa persona tiene una condición o una discapacidad. Tal vez la persona no quiera ejercer ese derecho en ese lugar, es opcional. En la prioridad de votación es lo mismo, hay que hablar con la gente y preguntarle. De esa manera, con sentido común y con empatía, vamos a resolver la situación. Un caso particular que se los quiero dar, porque generalmente si no estamos vinculados al mundo de la discapacidad no tenemos idea. ¿Cuántas veces han visto ustedes en la calle, en un supermercado, en una escuela de votación, etcétera, en eventos masivos, niños pequeños o no tan pequeños, tirados en el piso, gritando, llorando, agarrándose la cara, pataleando, y madres o padres o hermanos o familiares que están tratando de contener, pero no hacen algo realmente concreto, no es que toman al niño y se lo llevan a las rastras, perdón la expresión. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es muy habitual escuchar hasta el día de hoy que alguien dice, o nosotros pensamos, ay, qué horror este papá, esta mamá, cómo crían a su hijo, qué mal criado, qué vergüenza, yo no era así, mis hijos no son así, señor, haga algo. Y empezamos con las caras. Ese niño, esa niña, esa persona tal vez está teniendo un episodio porque tiene autismo y tal vez esa persona tenga algo que se llama hipersensibilidad sensorial, que es que la luz fuerte, un sonido fuerte, un tumulto de gente, le genera un episodio que le produzca un dolor muy profundo en el cuerpo, en el sentir de esa persona. Esas personas se autorregulan, a veces a través de algunas cuestiones manuales, a veces en espacios de autorregulación donde no hay luz, donde no hay sonido, donde hay poca gente. ¿Qué les pido? Si saben del día de mañana de un elector o de un hijo de un elector, electora con discapacidad, por ejemplo, el autismo o con hipersensibilidad sensorial, pregunten si quieren prioridad de paso, de votación, porque tal vez esa mamá tuvo que estar todo el día pensando y haciendo cuentas de en qué horario hay menos gente para poder ir con su hijo, para que su hijo no sufra dolor por estar en un espacio para ir a votar 10, 15 minutos o media hora. Ténganlo presente de ahora en adelante en las votaciones, en la fila de los bancos, de los supermercados, en la calle, en las escuelas. Cerrando con la segunda medida, que es la de la prioridad de votación, vamos a pasar a la tercera. La tercera, que ya la vimos, la vamos a ir rápidamente diciendo, tiene que ver con el voto asistido, el famoso voto asistido. Sobre esto hay mucho, realmente hay mucho. Hay artículos, hay críticas del Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo ya les dije cuál es la preocupación. Que el Estado argentino no diga, che, como permitimos que una persona de confianza pase con la persona con discapacidad o persona asistida, ya está, somos accesibles. No nos quedemos en esa. Implementemos la accesibilidad para que no haga falta que la gente pase con alguien de confianza al lado. A eso apunta el comité, a eso apunta la sociedad para el futuro, para progresar. Sobre este voto asistido hay un tema que es muy importante, o dos temas. El primero, ¿quién es la persona de confianza?
Bueno, esto es fundamental. La persona de confianza es la persona que elija a la persona que está por votar. Puede pasar una persona con su sodero, con su amiga, con su padre, con su madre, con su hermano. Se respeta. Ahora bien, hay muchas legislaciones que permiten que el presidente de mesa acompañe a la persona, por ejemplo, con discapacidad y la persona de confianza va a acompañar a entrar a votar. El presidente de mesa puede entrar, puede ingresar para funcionar como un veedor, para ver que realmente no se vulnere el derecho de esa persona con discapacidad. Es decir, el presidente de mesa puede ingresar. Hay un tema, por ejemplo, en la legislación nacional que tiene que ver con esto de que se permite que una sola persona de confianza asista a un elector. O sea, Jimena de Allende solamente podrá asistir a Menganito. Ahora yo les pregunto, ¿y si yo soy mamá de dos electores con discapacidad? Yo tengo que elegir a cuál de mis hijos asisto. Tengo que traer a otra persona para que tal vez asista a un hijo. O mis hijos tienen que elegir a quién ¿Se entiende la pregunta que nos estoy haciendo? Es complejo. De vuelta, ¿cuál es la solución? No nos encorsetemos. Tratemos de generar leyes, normas que nos permitan aplicar soluciones prácticas y humanas. Y si vemos que la norma está mal sancionada o no se modificó, bueno, apliquémosla nosotros con un criterio de sentido común. Si hay una madre con sus dos electores, hijos, por ejemplo, con discapacidad, permitámosle que pase con las dos personas. Pasamos a la tercera gran medida, que tiene que ver con el perro guía. Muy rápido, hay una ley nacional que establece los requisitos por los cuales un perro se puede transformar en un acompañante o guía de una persona. ¿Qué les quiero decir con esto? Saquémonos de la cabeza lo de las películas del perro rubio, golden retriever con mucho pelo, que se utiliza para acompañar generalmente a una persona ciega. No es así. Les cuento que en el Poder Judicial de Córdoba, en Neuquén, en Entre Ríos, creo que también, hay muchos animales de compañía, particularmente para las audiencias de niños, niñas y adolescentes, que son perritos de la calle, obviamente con cierto adiestramiento, no razas puras, que está demostrado y probado que el niño con o sin discapacidad, ante la presencia del animal, puede desenvolverse con más naturalidad, puede descargar su estrés, ¿se entiende? Tal vez tengamos a un niño con un perrito el día de la elección y ese perrito esté cumpliendo un rol. Entonces al perrito no se lo acaricia, no se lo rasca, no se lo toca, y ese perro debe ingresar a la escuela, permanecer con el elector, ingresar al cuarto de votación y acompañar al elector hasta que salga. No me sirve que entre el perrito, pero después no entre al cuarto de votación. Estoy cortando la cadena de accesibilidad, el perrito no puede hacer su función. Obviamente, vamos de vuelta a lo mismo. Jimena, me lo han dicho muchas veces. Acá está una señora, un señor mayor que viene con un perrito chihuahua que lo acaricia, que todos lo tocan, que parece la mascota. ¿Qué vamos a hacer? Por esa señora, señor, persona mayor, no tan mayor, que hace mal uso del perro guía, ¿le vamos a impedir a la gente que tenga un perro que lo ayude a autorregularse? Para mí, la respuesta es no. Vamos a elegir. Yo quiero elegir creer en la gente. Seguimos. Plantilla para la firma. Posiblemente lo hayan visto en las PASO. Está en muchos lugares de Argentina. Es una especie de regla que tiene una ranura, que eso sirve para que algún elector con problemas de motricidad fina, que es el manejo de una lapicera, van a ver que hay gente que puede tomar la lapicera así, hay gente que puede hacer así para firmar, gente que firma con un muñón, gente que firma con los pies. A mis 18 años, tuve que asumir como presidenta de mesa en una escuela y gracias a Dios, a una hora en la que ya prácticamente no había lectores, vino una mujer. Y esa mujer me hizo una pregunta que yo a los años terminé de entender la profundidad. Me dijo, ¿usted me puede dar 10 minutos para que yo vote? Yo no entendía. Esa mujer me pidió 10 minutos para poder firmar con los pies. A esa mujer, cuando la veían los presidentes de mesa, le decían, por favor, no se preocupe, yo puedo, ¿sabe qué? Firmar por usted, yo ahora firmo acá el padrón, tome, acá tiene el DNI, vaya nomás. ¿Cuánto vale la dignidad de un ser humano? ¿10 minutos vale la dignidad de una persona? ¿Por qué yo les digo esto? Ojalá que el día de mañana les toquen muchas personas como esta mujer a ustedes
y ustedes permitan que se sientan dignas en un acto electoral. Pero se los digo para que los que son abogados, médicos, escribanos, para la gente que trabaja con personas, tengamos conciencia de lo que un simple gesto, como darle 10 minutos a una persona para que firme como puede y se valga por sí misma, es tan, pero tan, pero tan importante. Avanzo. Estas son las grandes medidas de accesibilidad. Ahora bien, hay algunas medidas que son específicas para ciertos tipos de discapacidad. Y con esto hacemos el gran cierre de nuestra charla. Por ejemplo, si tenemos una persona con discapacidad auditiva, primera aclaración, no son sordomudos. Para las personas sordas, que ustedes le digan sordomudos, para muchos es ofensivo, por más de que no sea un insulto o algo que discrimine per se, porque existen personas sordas y mudas. Pero que yo sea sorda no implica que sea muda. ¿Por qué? Porque ser muda es tener mis cuerdas vocales afectadas. Yo no puedo emitir un sonido, pero tal vez yo escucho perfectamente. Entonces, primero, si es una persona con discapacidad auditiva, si ustedes ven a alguien con un audífono o los alertan, no le digan sordo. Le dicen cómo se llama. Florencia Pérez, la electora Florencia Pérez. No, ahí viene la sorda muda o el sordo mudo. Primera aclaración. Segunda aclaración. Las personas con discapacidad auditiva les van a ver la cara. La lengua de señas es una lengua viso, porque se ve, espacial en determinado espacio físico, gestual a través de señas. Tal vez una seña con nuestras manos, por ejemplo, esta es la B larga. En este contexto, con mi cara relajada, es una B larga, pero tal vez esta B larga, en un contexto con otros gestos, signifique otra cosa. Es visoespacial. Entonces, si les estoy anticipando que hay que ver la cara, no podemos el día de la elección, si somos presidente de mesa, tener una bufanda hasta acá, tener un barbijo donde no me pueden leer los labios, estar comiendo chicle, estar tomando mate y comiendo criollito y pretender que la otra persona nos lea los labios. Porque esas personas con y sin audífono leen los labios. No hace falta que hagamos esto, porque la gente no entiende, nadie lee así. Uno tiene que modular, como estoy modulando en este momento, y simplemente con naturalidad, de manera pausada, con la cara visible, uno va hablando. Si esto falla, no nos podemos dar a entender. Un momento, señor, señora, electora, tanto, vamos a agarrar y escribir la indicación que tengamos que darle a la persona. Si tampoco nos damos a entender, recurriremos a un servicio de intérpretes de lengua de señas en la provincia de Córdoba, en las elecciones municipales en las cuales yo capacité. Nuestra provincia puso a disposición de los más de 6.000 presidentes de mesa que había en la ciudad de Córdoba un servicio de intérpretes gratuito. Si un presidente lo necesitaba, llamaba por videollamada a esa intérprete, que era un grupo de intérpretes, y le decía, hablándole, ¿qué tal? Yo soy Jimena Allende, presidenta de mesa. Tengo una mujer que habla en lengua de señas, no me puedo dar a entender, indíquele tal cosa. Giraba la pantallita, la intérprete se comunicaba con la persona sorda, se comunicaban, se daban las instrucciones, resuelto el problema en 2 minutos. Miren qué simple esta herramienta y qué confianza que le da a un presidente de mesa. Pasemos a la próxima, discapacidad o medidas específicas. Vamos a las personas que tienen discapacidad, o mejor dicho, movilidad reducida o discapacidad motriz. Son las personas, por ejemplo, que andan con andador y con silla de ruedas. ¿Saben qué es lo más importante? Que esa silla de ruedas es una extensión del cuerpo de la persona. No creamos que podemos agarrarla, tocarla, empujarla, llevarla, traerla, sacarla como querramos, porque eso es invasivo. Es como que ustedes los agarren y los empiezan a empujar para entrar al cuarto oscuro accesible, por ejemplo, o no accesible. No se toca la silla de ruedas. ¿Qué se hace? Señor, señora, ¿cómo le va? ¿Usted quiere que yo lo ayude? ¿Quiere usted que yo lo empuje? ¿Usted puede ir solo? No, gracias. Puedo solo, no se preocupe. Que tienen que haber visto ustedes. Que por favor haya un recorrido libre de obstáculos en ese espacio para ir a votar. Y se terminó el asunto. Vamos ahora a el tema sí de lo que es la discapacidad intelectual. Discapacidad, algunas veces mal llamada aún mental, puede ser algunas veces conocida como psicosocial y algunas cuestiones específicas del autismo que ya las vimos.
Hay algo muy importante dentro de lo que es la accesibilidad, no solo la electoral, que es lo que se llama accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es esto de que un producto, un servicio, sea comprensible por todas las personas independientemente de su capacidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que implementar una serie de estrategias de accesibilidad cognitiva tales como lenguaje claro, no le hablemos difícil a la gente. En los afiches que ponemos para votar o de los delitos electorales o del procedimiento para votar, la gente necesita que le hablemos claro. No creamos que todos los argentinos están alfabetizados. No creamos que todos los argentinos saben leer y escribir. No creamos que todos los argentinos han tenido educación primaria y secundaria. Muchas veces un buen recurso es el pictograma o la imagen. ¿Qué es esto? Una serie de dibujos que nos van marcando para nuestra comprensión cómo es un proceso lógico. Ejemplo, y lo pueden encontrar en internet en las guías de la votación accesible de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, en colaboración con la DINE y con la Cámara Nacional Electoral. Pusieron a disposición de los argentinos una serie de pictogramas. Primer pictograma, dibujito. Un jovencito, por ejemplo, que sale de la casa. Segundo pictograma, un joven yendo a la escuela, dice escuela. Tercer pictograma, un joven con un cosito que dice DNI. Cuarto, quinto, le entrego DNI al presidente de mesa. Es decir, son una serie de dibujos que permiten que una persona comprenda el proceso que va a hacer, lo aplique, pero que también es importante, que si el día de mañana viene un elector con los pictogramas en la mano, seamos lo suficientemente gentiles y no digamos, ¿qué es esto? Y no lo recibamos, como he visto también. Tomemos el pictograma, permitamos que la persona siga los pasos, y acá viene algo importantísimo. Esas personas han trabajado un proceso lógico para cumplirlo. Si yo le hago un chiste en el medio, ay, vi que tenés la remera de Boca, de River, ¿cómo andás? Perdiste ayer, jajaja, ja, ja", que uno lo hace de buen corazón para generar un vínculo con el elector, tal vez esa persona perdió el eje. Tal vez ese chiste amable no lo entendió o se olvidó lo que venía haciendo y le dificultamos el proceso. Si vamos a hacer un chiste o queremos hacer un comentario, lo hagamos al final del proceso, que la persona ya cumplió con su cometido. Respecto también de este colectivo, recuerdan el tema del autismo y que hay personas que pueden tener episodios a causa de la hipersensibilidad. Otras herramientas que no tenemos mucho tiempo, escríbanlo si quieren y lo pueden chusmear, es el tema de la lectura fácil. La lectura fácil es como una evolución del lenguaje claro. El lenguaje claro es hablemos fácil para la gente, donde vamos a hacer que comprenda un gran número de la población. Ahora, la lectura fácil no solamente es lenguaje claro, sino que es una manera precisa de que nosotros redactemos los textos en cierta letra, en cierto tamaño, con cierto interlineado, con cierto diseño. ¿Saben? Lo deben haber visto casi todos. La lectura fácil es pequeñas oraciones, una abajo de la otra. Parece que estamos escribiendo una poesía. Eso es la lectura fácil, facilita la comprensión. Tenemos los pictogramas, los apoyos visuales, hay un sinnúmero de estrategias. Nos estaría quedando, como ya para ir cerrando, con una reflexión. No sé si hay alguna duda por las dudas. Creo que no vi ninguna manito, todavía vi algunos comentarios, pero hasta acá alguna duda. Bien, como para ir cerrando, me gustaría decirles algo que lo vengo reflexionando desde que empecé con esto de la accesibilidad. Yo soy nieta de un abuelo que por diabetes perdió sus dos piernas, es uno de los pocos abuelos que conocí, que no está más, y me planteo hoy, ¿qué puedo hacer yo para que si mi abuelo estuviera vivo, el mundo fuese un lugar un poquito más amable, un poco más justo? Desde ese lugar les voy a hablar. Como abogada, pero como ciudadana de Córdoba y de Argentina, siempre veo que mucha gente en lugares estratégicos y no, hablan de lo que es la dignidad, ¿no? Y parece un concepto que, al menos yo en mi profesión, permanentemente lo estoy leyendo, lo estoy viendo, pero muy pocas veces las personas somos capaces de darle vida a la dignidad, de operativizarla, de verla en acción. Y para mí la dignidad, y espero ser lo suficientemente gráfica con ustedes, es el rostro de un amigo que tuvo cáncer de testículos y pudo ir a votar saliendo de una quimioterapia porque se dieron cuenta que venía de una quimio
lo hicieron pasar, pudo votar y se volvió a su casa, y ese día se sintió útil. Para mí la cara de la dignidad también es cuando una mamá va a votar con un niño con autismo y ese niño no tiene una crisis, no tiene un episodio y puede volver a su casa con su hijo sin dolor. Para mí la dignidad es el rostro de esos abuelos, abuelas mayores, con bastón, con andador, que siguen yendo a votar porque saben y porque quieren definir el destino de la Argentina. Para mí la dignidad es la cara de esos niños con síndrome de Down que conozco desde hace muchos años y que he participado en sus talleres para aprender a votar con urnas de cartón. Les planteo todo esto porque yo creo que la accesibilidad electoral, queridos colegas, más allá de las definiciones, más allá de las leyes, más allá de todo lo que hayamos hablado, tiene que ver con llamar a las personas por su nombre. Para mí, la accesibilidad electoral es que la gente vote de manera libre, con autonomía, y que podamos garantizar esta vida independiente de la gente, que muchas veces damos como algo que está presente en la vida de todos, pero ser independiente en la vida de una persona que encuentra barreras desde que se despierta hasta que se duerme, créanme que aunque son pequeños actos de independencia, tal vez los llene de una manera que en el resto del año no lo sienten. El proceso electoral es eso. Es una instancia, es un momento en el año que le permite a la gente igualarse. Que si nosotros hacemos lo que nos toca hacer, podemos permitir que las personas se sientan parte de una sociedad que muchas veces estigmatiza, que muchas veces discrimina, que muchas veces es muy doloroso el trato que reciben. Y la realidad es que creo que hoy más que nunca, para cerrar, a 42 años ininterrumpidos de democracia en el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos que ser profesionales sensibles, tenemos que ser profesionales íntegros, que tengamos vocación de servicio. Y como consejo personal, siento que por más pequeños que sean los actos que nosotros hagamos en la fila de un banco, en un supermercado, en una escuela, en el gobierno, en la justicia, en un proceso electoral, si somos capaces de honrar nuestra calidad humana, yo creo que vamos a estar construyendo un lugar no solamente mejor para todos, sino que mucho más justo. Y no hace falta que seamos ni abogados ni jueces para hacerlo. Entonces yo les pido de corazón que piensen en toda esta gente que muchas veces, les repito, no tiene voz, esta gente que muchas veces por vergüenza prefiere no hacerlo o prefiere mirar para otro lado. Piensen en esta gente el día de mañana, tomemos conciencia y principalmente asumamos este compromiso, ¿no? A través del proceso electoral, de implementar verdadera justicia. Verdadera justicia que tanto se nos reclama a los que trabajamos en el gobierno y a los que somos profesionales, ya sea del derecho, de la medicina y demás, para que dejemos la vara un poquito más alta de la humanidad, del ser buena gente, del tener don de gente. Así que yo humildemente creo que me extendí un poquito, les pido disculpas, espero que se hayan quedado con algunas herramientas, al menos críticas, con algún poco de sensibilidad tal vez para aplicarla el día de mañana. Les agradezco su tiempo, quedo abierta a todas las respuestas o preguntas que tengan, las voy a empezar a leer ahora en el chat. Ahí estoy viendo que han escrito algunos. Jimena, buenas tardes. Bueno, aprovecho mientras lees. Primero que nada, agradecerte tanto del grupo del Instituto del Albornoz como también del Instituto Legislativo y felicitar también al Instituto Legislativo que en esta actividad conjunta se complementaron bien los dos grupos y pudimos trabajar y que se pueda brindar este webinar. Y la verdad que por los comentarios del chat realmente eh, muy valorable todo lo que estás comentando. Yo te quería preguntar, yo sé que vos nos comentaste previamente en las reuniones que hemos tenido, el 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Quería consultarte a nivel nacional, más que nada, porque hay muchos inscriptos de diferentes provincias. ¿Qué medidas hoy se toman a nivel nacional o provincial respecto en esta semana, en este mes, y si a futuro si se trata algo, se incorpora? Y la segunda,
pregunta es, bueno, a nivel nacional ya se modificó el instrumento de elección. Nosotros acá en Entre Ríos se está tratando y en teoría puede ser que se cambia la boleta única papel. ¿Alguna recomendación tal vez que haya estado como vedora en algunas elecciones eh, para tener en cuenta para las personas con discapacidad en ese instrumento de boleta única papel? Bien, vamos por la segunda, que es la más fácil. La boleta única papel en Córdoba se implementa ya hace bastantes años, y hay un tema que lo quiero aclarar porque es sentido común. No es lo mismo que hagamos una boleta bus única papel para 3 listas que para 25 que para 50. O sea, eso ya plantea un problema de entrada, que es ajeno a nosotros. En segundo lugar, hay criterios internacionales respecto de con qué parámetro decimos que algo es o no es accesible. Les voy a dar un ejemplo muy simple, porque la bus nacional, si bien está reglamentada, no la estamos viendo. Estamos en una época bisagra en la que se evaluará el diseño, se presentará ese diseño y se utilizará el año que viene, posiblemente a nivel nacional. Pero hoy por hoy, ¿qué sabemos? Sabemos que para que algo sea accesible, por ejemplo, tiene que tener buen contraste. Si yo hago una boleta blanca que esté escrita con letras amarillas o celestes, ahí no hay contraste, la gente con baja visión no lo va a leer. Aunque le demos una lupa, no lo va a leer. El tamaño de la letra. Si yo hago una letra minúscula, no hace falta tener discapacidad visual. Yo, por ejemplo, ya uso lentes. Entonces voy a tener que estar acercándome la boleta a esta distancia para poder leer lo que está diciendo. Otra recomendación es el tema de las imágenes en las boletas únicas de sufragio, porque la imagen le da a la persona, no solamente con discapacidad, sino también con una baja alfabetización que no sabe leer y escribir, le va a dar una referencia de qué significa ese casillero, esa persona, esa lista. Hoy por hoy, en la nacional que se ha aprobado, como bien decías, Luciano, si bien está reglamentada hace muy poquito, hará menos de un mes, esa boleta única de sufragio, es muy breve la reglamentación. Nos va a decir de qué tamaño y por cuánto tamaño, pero vamos de vuelta a lo mismo. No es lo mismo un tamaño para 3 partidos, para 3 franjas, que para 70. Vamos a ver de qué manera se implementa. Tampoco dice qué tipo de letra. Yo les cuento que la letra, ejemplo, Times New Roman, que todos la conocemos, es una letra que no es accesible. Hay personas con dificultad lectora que esa tipografía, donde por ejemplo la T tiene como unas puntitas hacia los costados de la T de arriba, les dificulta la lectura. ¿Qué letra se recomienda? Por ejemplo, el Arial. El Arial es muy fácil de comprenderla. Hay gente que incluso no puede leer en cursiva, porque los rulos de la cursiva, esa tipografía, para las personas con determinadas cuestiones de discapacidad, es como que ven un rulo infinito que hasta incluso por momentos tiene movimiento y no pueden detectar qué tipo de letra es. Miren lo complejo que es. Tipografía, diseño, colores, instrumento. Les cuento algo. En Córdoba, algo que para mí es interesante, que también se hace a nivel nacional, es, nosotros tenemos la BUS, que es una boleta única de sufragio, y tenemos una plantilla de BUS en braille. No hay BUS en braille, que mucha gente cree que las BUS se hacen enteramente en braille. Entonces viene una persona ciega y le damos una BUS que está hecha en braille. ¿Qué es el braille? Eh, es un mecanismo a través del cual las personas ciegas se pueden comunicar a través del tacto. Dígito pulgar, van sintiendo la textura de un papel, por ejemplo, qué letras, qué números son. En Córdoba tenemos una plantilla braille que está diseñada de manera muy simple, donde el elector pone la bus. Arriba se coloca la plantilla bus. Para los que alguna vez han visto una bus, la bus tiene cuadraditos, donde generalmente uno ahí debe hacer una tilde, ahí debe poner que vota esa lista completa, vota ese cargo político partidario. Esta bus tiene ranuras en todos esos cuadraditos y además tiene braille en las columnas y en las filas. Entonces, la persona con discapacidad visual, usuaria de braille, y que quiera hacer uso de este sistema, va a contar con un cuadernillo, sean 10, 15, 20 hojas, enteramente escrito en braille. Esa persona agarra el cuadernillo, se pone a leer en braille, ¿y qué es lo que tiene el cuadernillo? La oferta electoral. ¿Qué es la oferta electoral? Los candidatos, las listas, los partidos políticos. Entonces, le damos el cuadernillo, la persona interpreta perfectamente cuál es la oferta electoral. En algunas provincias, incluso en Córdoba se ha hecho en algún momento, se le pueden dar 2 auriculares a la persona que reproduzca de manera autónoma todas las veces que quiera la oferta electoral. También es un sistema sumamente válido que promueve la autonomía de la gente.
Esa persona, una vez que termine de ver la oferta electoral, dice, listo, estoy preparado para entrar, le damos la bus, le damos la plantilla en braille, a veces lo podemos ayudar y se la colocamos arriba, y ahí la persona va a saber, por ejemplo, que A1 es el partido XX del candidato verde, lista completa, pero que A2 no es lista completa, sino que es solamente presidente, y así con las manos van palpando, van sintiendo a dónde en esa ranurita hacer su firma. ¿Cuál es el tema? Que acá viene un tema a evaluarlo a nivel presupuesto. No es nada económico, no es nada simple hacer una plantilla y una boleta en braille para cada una de las instituciones de votación. No es nada económico ni nada simple, lleva mucho tiempo. Y acá viene el otro tema. En México han pasado vergüenza nacional porque un tribunal electoral invitó a gente ciega a que pase a leer las boletas, estas plantillas en braille, estaban mal escritas en braille. ¿Qué entra en juego acá? La validación. No podemos presentar con bombos y platillos una medida que no fue validada antes por las personas con discapacidad. Si queremos hacer una plantilla o algo en braille para la gente ciega, bien, convoquemos a la gente ciega, como se hizo, por ejemplo, muchas veces en Córdoba, que ellos sean parte del proceso, los escuchemos, veamos qué es lo que ellos prefieren o deciden e implementamos la medida. Esto es una de las tantas medidas, Luciano, que te podría comentar respecto de la accesibilidad. Pero yo creo que voy a ser crítica. Yo, como nunca antes, en las elecciones del Nacional del año pasado, vi una fuerte difusión nacional de la DINE, de la Elección Nacional Electoral, de la Cámara Electoral, de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que es esta famosa Acción Nacional por el Voto Inclusivo. Si ustedes esto lo googlean y lo buscan, van a encontrar muchísima información. Acción Nacional por el Voto Inclusivo, donde había recursos para personas sordas en lengua de señas, había recursos en lectura fácil, había pictogramas, había una serie de recursos gráficos o cartelería, folletería para distribuir o para colocar en los establecimientos de votación que estaban, la verdad, que bárbaros. E incluso un pequeño folleto o resumen con las medidas de accesibilidad, cómo pedirlas, cómo plantearlas, etcétera. Que es lo que obviamente ahí no estaba. Todo esto que yo les conté. No me alcanza con saber que hay un cuarto de votación accesible, sino que saber cómo utilizarlo, quién lo puede utilizar, cómo se arma, de quién es la responsabilidad. Todo eso es un desafío, creo yo, de los tribunales electorales, de los que capacitamos al momento de una elección, eh, pero hay mucho a nivel electoral que se está haciendo, que se está promoviendo, pero no te voy a mentir, no les voy a mentir, falta demasiado, mucho todavía, valga la redundancia, porque el comité nos lo va a marcar. De hecho, hará unos 10 años atrás, más o menos, poco menos, cuando el comité nos hace 50 recomendaciones, 50 Argentina cató 8. O sea, es complejo, son procesos que llevan su tiempo. Le voy a dar un ejemplo de algo que para mí es algo que me da mucho orgullo como cordobés. Y tiene que ver con la posibilidad que le da el Tribunal Electoral de la provincia de Córdoba y la Junta Electoral Municipal de mi ciudad a las personas con discapacidad de ser presidentas de mesa. Ustedes me dirán, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, no, hay una acordada del año 2015 de la Justicia Nacional Electoral, donde la persona con discapacidad no podía ser presidenta de mesa. Yo pregunto por qué. Y déjenme contarles una infidencia que cuando capacité a estas personas, a este presidente de mesa, que fueron más de 5.000 en una semana, había una persona que cuando terminé la charla se largó a llorar, era una presidente de mesa, y era hipoacúsica. Y me dijo, vos no tenés idea lo que para mí significa que yo pueda trabajar como presidenta de mesa con discapacidad el día de la elección. Y ahí le conté que a nivel nacional había una acordada que por mucho tiempo no lo permitió. Entonces, creo que es mucho más sencillo la adopción de ciertas medidas que lo que uno cree. No tenemos que ser tan de avanzada. Me parece que es arrancar por lo más básico y fortalecer principalmente la capacitación. Capacitación, 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 capacitación. Y de esa manera vamos a eliminar la barrera más importante, que es la del trato humano, que es esta barrera que dice la DINE de las barreras eh, comunicacionales o culturales o socioculturales, etc. Después, respecto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, miren, no les voy a mentir, hay una lucha muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y quiero ser crítica de manera objetiva, porque hasta el día de hoy hay gente muy importante en la política y en determinados roles que siguen utilizando la palabra mogólico como un insulto, o, tal político es un autista. Ustedes no saben el daño que hace todavía escuchar a personas que se refieren así al colectivo de las personas con discapacidad. Entonces, aunque parezca una locura lo que te voy a decir,
incluso en el 2024, casi 2025, yo creo que hay un gran déficit en nuestra sociedad, en nuestra educación, en nuestra casa, porque todo arranca en la casa, de cómo convivimos con el otro, que es diferente. Porque si vamos al caso, ¿de qué se trata esto? De aprender a convivir con la diversidad. No hay dos personas iguales, ni siquiera dos gemelos lo son. Si a nosotros se nos enseñase, a nuestros hijos, en nuestras escuelas y en nuestras casas se nos enseñase a que independientemente de cómo luzca el otro, de la capacidad que tenga el otro, todos nos podemos valer si tenemos igualdad de oportunidades, creo que la sociedad sería mucho más sencilla y no habría que pensar tanto en reformar leyes y capacitaciones y demás. Hay una gran deficiencia en esa primera intervención primaria de educación familiar, educacional, hasta incluso en las mismas universidades. Yo se los dije y soy crítica. En mi facultad de Derecho, a mí nadie me enseñó de discapacidad. Lo vi muy poquito cuando vi derecho de familia, lo vi muy poquito cuando vi derecho civil y de capacidad de las personas, y ¿saben qué? Discapacidad era una materia opcional, donde generalmente eran 15, 20 personas más o menos los inscritos por año. Entonces, explíquenme, si un abogado, que es el que defiende los derechos, no está formado, es realmente muy difícil. Y en esto sí debo decir que hay pasos grandes que se está dando y que pueden dar ustedes de sus comunidades. Nuestro colegio de abogados, por ejemplo, con mucho orgullo, después de muchos años, logramos los colegas una victoria muy grande, que es que todo aquel que se reciba, tenga el título, pero quiera ejercer, va a tener que al menos tener una charla de una hora, que hoy soy yo, pero el día de mañana puedo yo no estoy y ser otro colega, una charla de una hora donde le digan cómo tratar a una persona con dignidad. ¿Cómo nos vinculamos con una persona sin una audiencia sorda? ¿Cómo hacemos con una persona ciega? ¿Puede firmar un contrato? No puede, por supuesto que puede, pero ¿cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es algo que nos interpela a todos, independientemente del rol que ocupemos, hay mucho que podemos hacer, muchísimo. Y el gran desafío hoy, me parece a mí, es que empecemos un poco salir de este individualismo de vamos para adelante, dale, le metamos el progreso y vamos, que dale, que dale, que dale, y empecemos a mirar un poco para el costado, porque hay gente que se está quedando atrás. Y esa gente que se está quedando atrás, y se los pongo en un ejemplo, una persona que no puede acceder a una prestación, lo sabrán si hay familias de personas con discapacidad, eh, una terapia que no hizo, un mes que se quedó sin terapia, 2, 3, 4, 5 sesiones que sean, tal vez a esa persona en su adultez le perjudica 10, 15, 20, 30 años de autonomía. O sea, para lo que para un médico o para alguien de una obra social o para un externo es una consulta médica, tal vez para un niño esa estimulación temprana es determinante para que el día de mañana sea una persona adulta con autonomía y que no dependa de un papá, de una mamá, de un hermano para vivir y sobrevivir a lo difícil que es la sociedad. Entonces, en los distintos ámbitos, más allá del derecho electoral, hay mucho por hacer, se está haciendo mucho, pero creo que hay que sumarnos a la lucha colectiva. Creo que esto no es algo de los ciegos, por un lado, los sordos por otro, las personas con discapacidad, no sé, movilidad reducida por otro. Creo que acá la gran batalla a dar es la batalla por un mundo un poquito más humano, más empático, valga la redundancia, y en esta estamos todos, digamos. Porque además, yo les voy a decir algo, la discapacidad no te toca la puerta. Te dice, hola, ¿qué tal? El mes que viene vas a tener un accidente. La discapacidad no te dice, van a ser tu hijo con síndrome de Down, con autismo, con lo que fuese, no nos prepara. Entonces, como la discapacidad no nos prepara y sabiendo que potencialmente todos los seres humanos por el envejecimiento natural de la vida podemos llegar a adquirir algún tipo de limitación, yo creo que hasta incluso es una cuestión de responsabilidad cívica el ocuparnos del tema. Perdón por lo extenso, pero a mí si me dejan hablar podemos estar hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Sé que estaban escribiendo, que había alguna mamá o alguna persona que me había dicho que tenía un familiar con discapacidad. Voy a tratar de leerlo. Bueno, soy mamá de una joven con discapacidad y con esta capacitación siento vitamina en mi cotidianeidad, incorporar más ingredientes, condimentos necesarios para las futuras intervenciones. Papá de un nene con TEA, que es trastorno de espectro autista y activista por los derechos, te aplaudo de pie. Bueno, no voy a ponerme a leer mis comentarios propios, pero digo, miren, o sea, estamos en una sala de accesibilidad electoral y hay gente que convive con estas barreras, con lo difícil que es, con las luchas diarias, pero ¿saben con qué conviven? ¿Qué es lo que yo más valoro? Con esas pequeñas, grandes victorias de la vida, que son chiquitas así, que muchas no se ven, que muchas no se valoran, que pero para un papá o una mamá, que un hijo pueda votar solo, pueda poner el sobre en la urna, pueda firmar, son de los actos de orgullo más grandes y de las emociones más grandes que yo he visto en mi vida. Entonces, es creo que un poco eso, ¿no? El cierre de esto, tomemos conciencia,
abramos la cabeza, pero como digo siempre, abramos un poco más el corazón, para que seamos cada día un poquito mejores personas, porque mejores personas hacen sin duda una sociedad mucho mejor. Bueno, Excelente. Jimena, no sé si Lisandro o Luciano quieren agregar algo más, pero yo súper agradecida, me pareció muy valioso tu aporte. Siempre una mirada muy humana, nos ayuda a todos y bueno, ojalá sea cierto y breguemos por esos derechos que vos estás hablando y la verdad que seamos más humanos. Muchas Bueno, gracias. las inscripciones nosotros pusimos el link para que las personas se inscriban y bueno, las que no se pueden inscribir por algún problema técnico nos pueden escribir al WhatsApp del instituto que ya se lo solucionamos a la brevedad. Bueno, no sé, Luciano o Lisandro, si quieren hacer algo más para el cierre. Sí, bueno, simplemente agradecerle a Jimena esta charla. Yo ya había tenido oportunidad, digamos, de compartir algún tipo de charlas de ella. No recuerdo si en la diplomatura de Rosario o en la Austral, no recuerdo bien. En Así Rosario. que sabía, digamos, de la excelencia académica que tiene Jimena, así que nada, para nosotros es un placer que podamos ser un canal donde ella pueda compartir todo el conocimiento que tiene en la materia y nada, como yo como secretario general del Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos, te puedo asegurar que este tipo, digamos, de charlas las vamos a encapsular, le vamos a dar un marco como para el día de mañana poder transmitirlo en nuestras jornadas de capacitación y para que las autoridades de mesa, que son las que les toca una tarea tan importante como la que es la de advertir, digamos, este tipo de situaciones, tenga, digamos, una capacitación que permitan ir avanzando, digamos, en este tema que es tan importante y que permite incluir a muchísima gente que por ahí, si no se adoptan medidas, obviamente no se sienten incluidas. Así que, Jimena, nuevamente, te agradezco muchísimo esta participación. Por favor, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Veo que son un montón de conectados todavía, van a ser casi las 7 de la tarde. Yo en nombre de mis amigos, de la gente que les he compartido mis pequeñas experiencias de vida, yo les agradezco profundamente. Ustedes no saben lo valioso que es que haya este tipo de encuentros, porque incluso los que estamos formados creemos que no las sabemos a todas y muchas veces la vida nos golpea fuerte y hasta que no nos da un cimbronazo, algunas cuestiones no las sentimos de corazón, porque creo que cuando nos toca algo de corazoncito cambiamos. Así que espero humildemente haber sembrado algo en ustedes, sé que se van a seguir capacitando, que se van a seguir formando y vendrán profesores aún más excelsos, mejores de lo que ha sido esta charla, que lejos de ser algo magistral, creo que más bien fue una charla distendida bueno, para que intercambiemos un poco de experiencias de vida. Yo te agradezco inmensamente, Lisandro. Las veces que vos me convoques, contá conmigo. Y ya les dije, a mí me encanta viajar, así que las veces que vaya o pueda ir a Entre Ríos, cuenten conmigo o en otras provincias también. Te tomamos la palabra, ¿no? Así va a ser. Bueno, no sé, Luciano, Ivana, cómo es el cierre, pero se los dejo a ustedes. Nada, les agradecemos a todos. El link de las inscripciones estuvo, pero si hay algún problema nos escriben. Y bueno, agradecerles a todos y la verdad que ha sido una charla muy interesante. Gracias.